Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Asensio, charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. El día de hoy, aquí divagando un poco sobre la política en México. Este cambio, este cambio de gobierno, entre comillas, esta toma de protesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, del partido Morena. Este gran, esta gran polémica sobre la reforma judicial. ¿Quién va a tener el control de los jueces, de los magistrados? ¿Quiénes los van a elegir? ¿Por qué los van a elegir así? ¿Qué gasto se va a llevar para estas elecciones? Si lo que uno quiere es ahorrarse esos gastos. Realmente es un cambio esto que va a pasar. Sí, sí va a ser un cambio minoritario. La gran problemática que trae esta reforma no es tanto que al pueblo, que al ciudadano común le vaya a diferenciar de gran manera. He escuchado a periodistas que dicen: estamos despreocupados por el tema de la reforma porque no hemos tenido un problema con jueces, con el sistema judicial. Yo les diría a estos periodistas: ¿que creen que no vive uno en el mundo? ¿Que creen que está uno fuera de México? ¿Que no se da uno cuenta de la desaparición forzada, del crimen organizado, del crimen desorganizado, de los sistemas educativos tan nefastos que hay, de las ideologías que se quieren imponer en México, del gran choque entre los mismos periodistas, unos a favor, otros en contra, que encuentran ciertos argumentos para conflictearse entre ellos mismos? Es interesante, pero creo que realmente el gran problema de esta reforma tiene como base un problema fundamental: la ley en México. ¿Y cuál es el problema de la ley en México? Voy a partir de algo muy sencillo. ¿Quién o de dónde se toman las leyes en México? De la Constitución mexicana. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos. De ahí se toma. Con sus artículos. Y podría uno agarrar recitándose. Artículo primero, segundo, tercero, bla, bla, bla. Y leerlos.
Y se nos ha vendido la idea durante toda nuestra educación que tenemos una constitución maravillosa, que es de las más bellas. Y yo me hago una pregunta. La constitución que nos rige hoy en día es la de 1917. Estamos hablando de ciento y feriecita de años. Y desde que fue declarada Constitución Mexicana, el país ha oscilado en las mismas broncas. Problemas distintos porque cambia la historia, no porque mejore el sistema. Una constitución que en su momento pues fue elogiada, principalmente por el problema agrario, por la educación, por las garantías individuales que exponía. Pero yo le hago una pregunta hoy al pueblo de México, al ciudadano mexicano. ¿Se ha nacido aquí en México o no? Simplemente que sea ciudadano mexicano. ¿Creen que el Estado de Derecho en México puede mejorarse? Creo que todos van a decir que sí. Es más, no puede, debe mejorarse. Esa es una realidad. A grosso modo, podría decir, bueno, hoy vemos que la educación, que la juventud de hoy está muy revolucionada. Avanza y avanza en ideas rápidamente. Bueno o malo, no lo sé. Pero de repente, retomar la Constitución mexicana y leerla da risa, con todo el respeto para estos puristas cívicos. Da risa en el siguiente aspecto, y esto me hace sufrir. Me río de nerviosismo al leerla, no por burla, sino decir, la ideología que fundamentaba la Constitución de hace 100 años ya no es la ideología que nos rige hoy en día. Y aún así seguimos atados a esas reglas. Me van a decir los abogados, los estudiosos del derecho, que la Constitución se ha ido reformando y al reformarse pues le da actualidad. Voy a creerles. Sin embargo, los problemas de 1917, los problemas fundamentales y estructurales siguen estando ahí. Es una constitución postrevolucionaria o que se realiza en plena Revolución Mexicana, pero que se aplica abiertamente pues después de la Revolución, por decirlo de alguna manera. Pero las injusticias sociales prosiguen de gran manera. La Revolución Mexicana, el pretexto fue crearla para quitar una dictadura. Una dictadura que después de declarada la revolución por Madero, duró un año, a lo mucho.
O sea, a quien se le declaró la revolución fue al gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al darse cuenta de que iba en serio la revolución, él se retira. Se exilia, se autoexilia a Francia. En México entra triunfalmente Madero. Si Madero fue el que promulgó o el que pronunció la Revolución Mexicana, y al momento de que gana, pues ahí tenía que acabarse. Pero vienen las traiciones a Madero por un Victoriano Huerta. Después destituyen a Victoriano Huerta. Sigue la Revolución Mexicana. Villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas, etcétera. Pero ya es una pelea entre caudillos. Y entre ellos pues se encuentra Venustiano Carranza, que en su gobierno es cuando se realiza la Constitución Mexicana. Que trajo nuevas cosas a diferencia de la Constitución de la Reforma con Benito Juárez. Les digo, otro personaje que valdría la pena estudiar realmente y darnos cuenta que no fue el héroe que nos indican hoy en día. Pero la historia la escribe quien gana. Y él ganó su batalla. Pero a Porfirio Díaz se le critica por 30 años en el poder. ¿Cuántos años tenía Benito Juárez en el poder? Y dejó el poder porque murió, ¿eh? No porque le hayan ganado la presidencia. Pero ahí la dejamos. Hizo una reforma constitucional, las leyes de reforma. Pero fue una reforma. Y la Constitución Mexicana de 1917 pues tiene bases en esa reforma, pero esa reforma tenía su fundamento en 1800 y algo también. Y sigue trayendo un mismo esquema. Yo les digo a la gente, y yo como mexicano también, al darle una lectura a la Constitución Mexicana, a grosso modo, no soy estudiante de derecho, desconozco el derecho, el Estado de Derecho, los conflictos que tiene la misma carrera de derecho con el derecho natural y el derecho positivo, esa dicotomía que en filosofía se ve y en derecho igual, ese problema del derecho romano y el derecho canónico, y que claro que está influenciado en el derecho actual de ley. Pero les digo, al leer esta Constitución de 1917 hoy en día, ya es arcaica, con todo el respeto que merece, y por civismo lo digo, no por el intelecto. Yo de broma lo digo, es tan hermosa nuestra Constitución que cada quien la interpreta como si fuera un poema. La verdad. Hace poco, viendo una conferencia sobre si debería existir interpretación de la Constitución, el exponente, un español, erudito, expone muy bien su protesta, ¿no? De cierta manera al sistema. Y reconozco varias ideas interesantes
con las cuales estoy de acuerdo. Una de ellas, una constitución que en estructura ideológica tiene como fundamentos el positivismo ideológico. O sea, esos tres estadios de Augusto Comte. Esa educación que habían recibido los constitucionalistas en la época de Porfirio Díaz. Ténganlo en cuenta, de Porfirio Díaz. Ese sistema educativo que se tenía en esa época y que los constitucionalistas habían recibido. Era su fundamento principal en derecho, el positivismo. Hoy en día es una ideología arcaica, superada por muchas ideologías actuales, y que la Constitución no ha sabido superar. Este personaje dice, bueno, en primer lugar, es el fundamento ideológico que se tenía académicamente en México. Viene de una problemática, de hecho se elabora en plena Revolución Mexicana. Ni siquiera se elabora posteriormente. Se elabora cuando está en plena las batallas revolucionarias. Se acaba la revolución y hay una gran problemática ideológica. Los del norte ganan. Recordemos eso. Los sonorenses, Obregón, Calles. A Calles lo asesinan en su segunda o en su reelección para presidente. Calles crea una segunda revolución, la Revolución Cristera, por ideología, y la Constitución mexicana no se reforma. Viene toda la Guerra Fría y no hay reforma constitucional real. Entonces este personaje, este catedrático, hace hincapié en eso. Ahí hay un problema, ya hay un desfase, y estoy de acuerdo. Otro gran desfase dice también hoy en día, al ver la reforma judicial. No están haciendo una reforma de fondo. Yo no estoy en contra de la reforma. Estoy en contra de esta reforma. Porque les digo, no va a cambiar nada. Va a cambiar a los personajes que rigen el Poder Judicial, pero no al Poder Judicial. Antes lo elegía cierto estrato social, hoy lo va a seguir dirigiendo ese estrato social con partido distinto. Y otra crítica bien importante, aparte de esa, la otra crítica que hace que todavía se me hace más nefasta, y en podcast anteriores yo ya lo había dicho desde que miré la nueva educación mexicana, la nueva escuela mexicana, perdón. La estructura que se está retomando no es nueva.
no es algo novedoso, no es algo que diga uno puede traer nuevas cosas porque se está cambiando de fondo. No, al final de cuentas los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, no vamos a tener forma de poder elegir a nuestros jueces y a nuestros magistrados. Nos van a indicar con una lista, ustedes van a elegir de estos, pero nada más de ahí. ¿Quiénes los van a poner el partido en poder? Que tampoco es nuevo en México. Y también recordemos que el partido en el poder actual, Morena, pues no es un partido de izquierda. Andrés Manuel López Obrador no era un personaje de izquierda. Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta actual, tiene una preparación académica revolucionaria, sí, y es muy respetable su preparación académica. No sé si políticamente realmente tenga las tablas que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Y no porque sea mejor o peor, no. Creo que Andrés Manuel superó al presidente anterior, pero retornó a algo que yo veo venir de nuevo y que dejó las bases para implementar otro gobierno partidista. Otro PRI, con otro nombre. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, al final de cuentas era el país del pueblo porque era el Partido Revolucionario. Yo recuerdo que así no lo manejaban. Me tocó escuchar a gente que estaba convencida de que el Partido Revolucionario Institucional era el partido que había salido de la Revolución Mexicana y que por eso iba a saber gobernar. Y la gente se la creía. Había la oposición como siempre la va a haber. Había oposición de ultraderecha como la hay hoy en día. El Partido de Acción Nacional fue el principal partido opositor del PRI. O sea, un partido de ultraderecha. Y siempre hubo partidos de izquierda, el Partido del Trabajo era uno de ellos. Y había varios más. Esos partidos de izquierda, ¿no? Esas ideologías de izquierda de José Revueltas y de muchos más que traían una tendencia socialista interesante. Claudia Sheinbaum, revolucionaria, sí, hay que reconocérselo. Académica, sí. Que ha luchado por un cambio, sí. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué cambios quieren? ¿Un cambio revolucionario? Un cambio revolucionario sería darle la vuelta a lo que está y poner algo nuevo. Pero no se ve, no se vislumbra algo nuevo. Se vislumbra el retorno al sistema del PRI. Un partido de centro, donde caben los de ultraderecha y donde caben los de izquierda. Y esto lo observamos simplemente por los candidatos, por las personas
que están dentro de Morena, de toda ideología. También recordemos que Andrés Manuel pues inicia en el Partido Revolucionario Institucional. Sheinbaum desconozco realmente si ella siempre fue de izquierda completamente, ahí sí me detengo, y la veo más radical que Andrés Manuel, a simple vista. ¿Que me conviene que le vaya bien? Sí. Porque si a ella le va bien, pues puede que al país también. Pero ahora aquí viene mi pesimismo, ¿no? Siempre he dicho que si queremos un Estado de Derecho real, hay que iniciar por la educación. Y la nueva escuela mexicana la veo nefasta. Veo a quien ponen de secretario de Educación en México. Puede ser un buen elemento del partido Morena, pero no le veo una ideología académica interesante, ¿eh? Le digo, simplemente no parar esta nueva escuela mexicana ya se me hace nefasto. Un ejemplo, a grosso modo, y yo se lo digo al pueblo mexicano. Se dice que el gobierno te edita, te produce, te entrega libros para la educación. ¿Y lo hace? Sí. 5 o 6 libros que te dan a cada niño. Y todavía los maestros les piden otros 2, 3 libros adicionales. Y no literarios, sino para reforzar la academia, ¿no? Aquí me hago la pregunta. Soy muy mal pensado. ¿Tan mal están los libros que entrega el gobierno? Y si están tan mal, maestros, ¿por qué no protestan contra esos libros? Ustedes son los principales perjudicados. Y los padres de familia que tienen que comprar este y este y este libro adicional, suplementos educativos. ¿Por qué? Porque los libros que está entregando el gobierno no es suficiente. Porque no mejor le exigen al gobierno que te entregue libros que cumplan todo su propósito. ¿Para qué hacen gastar más a la gente? ¿O realmente maestros y gobierno lo que quieren es crear un sistema de consumismo educativo? Pues ahí sí lo entiendo. Ahí se las dejo. En el Estado de Derecho, escuchar. Vamos a hacer una reforma a la Constitución. Pero esta reforma ya es una reforma de la reforma de la reforma. Entonces realmente no sería más sencillo. Porque creo que México tiene intelectuales importantes
Y vamos a ponerlo en el ramo del derecho. ¿Que acaso no hay la capacidad de crear una nueva constitución? Yo ahí se las dejo. Pero una constitución que cambie desde la ideología en la que se fundamenta la educación. Les digo, la ideología de la nueva escuela mexicana no cambia ideológicamente los fundamentos del Partido Revolucionario Institucional. Y al escuchar a un personaje político importante de México, Noroña, que dice, nosotros venimos a quedarnos en el poder por más de 60, 70 años como lo hizo el PRI, ahí es donde me da temor. Porque las reformas que se hacen educativas y del Estado de Derecho es volver a lo que ya se había vivido. Se buscó la mayoría en el Senado y en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Pues les digo, tampoco era novedad. El PRI lo llegó a tener. No es nuevo en México, como para desgarrarse las vestiduras. No. Pero ¿dónde está el cambio? Ese es mi problema. Llegan con una teoría o con una demagogia. Nosotros somos el partido del cambio. Para mí ya no es nuevo. Ya eso lo he escuchado sexenio tras sexenio. Y ya, pues ya tengo más de mi medio siglo. Entonces ya me han tocado. Me tocaron candidatos del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. Y el discurso político es el mismo. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana es la misma. Él tiene la misma finalidad: mantener a un partido en el poder. Y el partido que traía una ideología distinta no supo gobernar, o le temblaron las manos, que era el partido de ultraderecha, Partido de Acción Nacional. Hubo muchas expectativas, y yo lo recuerdo, pero no superaron las expectativas y prefirieron desechar su candidatura para dejar a un presidente nefasto. Andrés Manuel López Obrador por lo menos dio la cara y se hizo querer del pueblo, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sheinbaum tiene un gran trabajo por hacer, pero creo que mientras no cambie el Estado de Derecho real, y no con estas reformitas del Poder Judicial, que ese realmente no lo vamos a percibir nosotros. A lo mejor es una buena herramienta para los periodistas, sí, para que haya conflicto entre la gente que está en el poder y la oposición. Es un buen juego político nada más, pero no hay un cambio de estructura. No lo hay. Tanto no lo hay que no necesitan un cambio de leyes. O sea, no hay un cambio necesario de una constitución. Y se pregona que renovarse o morir. Pues hay que renovarnos. Que no quede en un diálogo. Ahora entiendo por qué les da miedo la enseñanza de la filosofía. ¿Por qué les da miedo enfrentarse a gente preparada? Pero también es curioso que mucha gente preparada dice,
Estamos viviendo tranquilos, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué cambiar el sistema? ¿O para qué arriesgarse a la desaparición forzada? ¿O para qué oponerse al sistema de injusticia nacional? Y es curioso darte cuenta que a los nuevos estudiantes de derecho ya no les enseñan lógica, ya no los enseñan a pensar, sí a reaccionar ante tal o cual discurso. Pero es triste escuchar a los abogados, a los jueces, a los magistrados. ¿Para qué cambiar la Constitución? Todo está bien entonces. Es claro y evidente que hay grandes fallas constitucionales. ¿Y por qué nos damos cuenta de que hay fallas? Porque hay muchas injusticias que son legales. Ahí hay una gran contradicción. Tal personaje se fue de México con millones y millones, pero no le podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay argumentos para detenerlo. Pero todos sabemos que ese dinero que se llevó es del pueblo. Ah, pero es que todo lo hizo legal. Ah, entonces si lo hizo legal, hay lagunas legales. Todo lo hizo conforme a la ley. Entonces, la ley está equivocada. Hay quienes van a decir, no, la ley no se equivoca. El problema es la interpretación. Entonces no dejen a la interpretación o a las jurisprudencias que lleven el orden. Es que tenemos una constitución tan maravillosa, un estado de derecho tan interesante que nos deja hacer jurisprudencias. ¿Es en serio? Lo llevo al estado educativo, ¿no? Tenemos un sistema tan interesante educativamente, que es necesario estarles haciendo examen para ver si nuestro sistema no ha fallado. Creo que si el sistema educativo estuviera bien estructurado, no ocupa hacer exámenes de admisión para la secundaria, para la prepa o para la universidad. Con tu sistema de promedio sabes que tú ingresas a tal, tú a tal, tú a tal, tú a tal, ¡pum! Porque tenemos bien estructurado el sistema educativo. No tenemos también estructurado el sistema educativo que tenemos que poner filtros para ir depurando a los estudiantes. ¡Wow! Creo que en el Estado de Derecho andamos en las mismas. Y nos podemos ir a más ideas. Pero entonces realmente el Poder Judicial, ¿va a haber un cambio? No, no va a haber un cambio. Cambio real no. Le digo, es un buen tema para agarrar y prender la televisión. Es decir, estoy aburrido, bueno, vamos a ver cómo se agarran en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Yo de broma le digo a mi esposa, déjame divierto un rato, creo que están más cómicos que lo que hay en televisión. Y ve uno a una ex periodista de senadora
donde despotrica y despotrica, con ciertas ideas interesantes, pero con una educación tan nefasta que te quedas, ¿es en serio? ¿Estos son nuestros senadores? Y nosotros los elegimos, perdón, porque así nos van a decir con los jueces, ¿eh? Porque esta senadora dice, me eligió el pueblo, aunque seas plurinominal, a ti te eligió el partido. ¿Pero qué acaso el partido no tenía a alguien con más power intelectual? Y también ver cada senador. Y hay senadores que de repente traen ideas interesantes, pero que cuando estuvieron en el poder, hoy son oposición, y cuando ellos estaban en el poder, nunca hablaron como deberían de haber hablado en su momento. Y también es curioso que de repente dicen Claudia Sheinbaum, el partido Morena principalmente, pero en coalición con Partido Verde y PT. ¿Acaso estos tres partidos tienen una misma ideología? ¿Acaso? Y esto es lo malo, aviento la pregunta para los diputados y senadores, ¿no? Si tú ves que tu partido se ha equivocado en una estructura, tú no te puedes oponer a tu mismo partido. Ah, es que como ya tienes la mayoría, ya no puede haber oposición en tu mismo partido. Sabemos que la hay. Pero si te opones a lo que la mayoría del partido dice, te voy a desafiliar o te voy a quitar tu fuero, ¿es eso la política en México? ¿Qué acaso todos los morenistas están al 100% de acuerdo con la presidenta de México? Al igual que acaso todo opositor está en contra de los cambios que quiere hacer la presidenta actual. ¿Dónde está realmente la individualidad de cada diputado? Porque entonces, ¿no sería mejor quitar los partidos políticos en México? Ahí la dejo. Porque no veo ganancia en un partido político, ¿eh? Si todos se van a alinear. Y luego aparte, con todo, con todo respeto para la política en México, ahorita que acaba de desaparecer el PRD, te das cuenta que muchos perredistas pues ya están colocados en otros partidos para vivir a despensas del erario, ¿no? ¿O cuántos priistas ya son morenistas? ¿Cuántos panistas ya son morenistas? Claro, ahorita la desbandada de Morena pues todavía no se da, pero va a llegar el momento en que va a ocurrir. Todo lo que sube baja en su momento. Pero claro que el partido Morena pues quiere quedarse en el poder y públicamente pues lo han dicho, ¿no? Pero ahí le digo, mexicanos,
¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿No vamos a provocar un cambio? Y no por quitar algo que se esté haciendo bien. Porque si hay algo que se está haciendo bien, hay que procurar que se siga haciendo bien. Pero que haya pluralidad. Pero les digo, para esto sí se tiene que cambiar la ley. Y no con reformas. Nada más. Esa es mi opinión. ¿Qué vale o no vale? Es mi opinión y la digo, ¿no? Y no desde el ambiente político partidista, sino como un ciudadano común, donde realmente me pueden decir hay un cambio radical, no. Los beneficios populistas del presidente anterior, llamativos, pero que al final de cuentas de fondo no cambian el sistema. A mí me pueden decir es que ya no hay tantos pobres, pero sigue habiendo gran infinidad de pobres. Los problemas de justicia social está crítico. Problema de seguridad. Ay, es que es más seguro que hace 6 años, hace 12 años. Creo que eso después pues, de México pues, revolucionario siempre ha estado parejita la cosa. Que hoy se tienen muchos datos, claro. Que hay exceso de información, claro. Pero sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo injusticias muy grandes. Entonces, ¿dónde está el cambio? Un cambio real. Les digo, México quitó a un dictador, por llamarle así a Porfirio Díaz, por 30 años, y viene y se pone una dictadura de partido. Y todavía hoy en día este nuevo partido también nos lo grita, queremos estar 70 años, o sea, quieren otra dictadura de partido. Que estoy de acuerdo que lo quiera, ¿no? O sea, es el deseo. Pues, tengo el poder, pues no lo quiero dejar. Y a lo mejor van a cometer el mismo error que Porfirio Díaz. Es que si yo dejo el poder, no va a haber quien pueda sacar adelante a México. Que esa era la idea fundamental de Porfirio Díaz. Y que muchos partidos así lo piensan. Entre ellos el PRI. Es que si yo los quito, ni modo de dejarlos con la ultraderecha o con esos de izquierda. Se van a llevar al carajo a México. Entonces se creen que son los únicos que tienen la verdad. Pues no dejemos eso, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros jóvenes, eduquémonos nosotros mismos. Y no nos dejemos llevar nada más porque es que hay una reforma. ¿Sí, una reforma de qué? ¿Y para qué? ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Beneficios reales, no ideales. Pero ahí vemos entonces, creo que la reforma actual no va a traer ningún beneficio para el ciudadano común, más de lo mismo. Creo que realmente lo que se ocupa, y también hay que ver en qué ideología fundamentar una nueva constitución. Criminalmente,
crítico la situación. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Gracias.